La gente tiene miedo de lo diferente. Algunas familias lo ven pues como es un detrimento, qué dirá la gente. A veces pensamos que exageramos algunas emociones o sentimientos. Es bien importante decir, no puedo solo. La gente tiene miedo de perder el control. Nadie puede solo y necesito que me ayuden. Pero lamentablemente no vamos más allá del tema. Eso puede definir tu vida y puede definir entre que te hundas en la ansiedad o en la depresión o entre que salgas y mejores. Mientras más se hable, mientras más se visibilice y mientras más personas dejen de sentir vergüenza, como yo acabo de sentir vergüenza con la pregunta que me hiciste, así es que poco a poco vamos desestigmatizando la salud mental, ¿no? La frase mente sana en cuerpo sano parece hoy en día un ideal muy lejano. Encontrar el equilibrio y bienestar en nuestras vidas es un trabajo diario, complejo y prioritario. ¿Pero lo tomamos en cuenta? Así es, muchas veces la salud mental es dejada en un segundo plano. La salud mental es un estado de bienestar que tiene la persona y que le permite funcionar a satisfacción en los diferentes escenarios de su vida cotidiana, consigo mismo, con su familia y con la comunidad. Y sus consecuencias no tardan en salir a la luz. Según el Instituto Nacional de Salud, 3 de cada 10 peruanos tendrá en algún momento de su vida un problema de salud mental. Una problemática que necesita ser visibilizada y normalizada en una sociedad que parece todavía arrastrar un estigma. ¿Alguna vez ha ido al psicólogo? No, no he ido a un psicólogo. ¿Qué mejor psicólogo que nuestra familia, que nos da el ánimo, que nos levanta? La Especialista. Yo escatimo que debe ser muy importante que un especialista nos vea, pero para unos cuantos que creemos que existe un Dios que nos protege, esa es la psicología más importante que nosotros mismos nos podemos dar. ¿Y en toda su vida alguna vez ha ido a un psicólogo? No, nunca. ¿Por qué? Porque yo mismo me soluciono mi problema. No es necesario estar con un psicólogo, porque el psicólogo lo primero que va a saber, quiere saber la vida de uno. Eso es lo que me han dicho. ¿Por qué no querría contarle a un especialista su vida? No, señorita, no. Pues aquí. La psicología está en la calle. ¿Cuántas veces has ido a un psicólogo? Bueno, 2 veces nada más. He tenido la oportunidad de estar con psicólogo y me ayuda bastante. Y realmente sí lo recomiendo. Y ahora durante pandemia, ¿qué de repente sentimientos te han venido? Ansiedad creo que últimamente todos lo estamos presentando y a veces es bueno y lo recomiendo ir a un psicólogo antes de que presenten problemas porque también ayuda a enfrentar si es que vienen otros. Entonces sí es recomendable y bueno, pues hay que ver la manera de salir de esto. Una sociedad con estereotipos que muchas veces invalida o genera la resistencia en personas para acudir a un psicólogo o psiquiatra. ¿Por qué es tan difícil aceptar que se tiene un problema? Todavía es evidente que hay mucho estigma. Se cree que la depresión, en primer lugar, solo le puede pasar a la gente débil, que no puede enfrentar los problemas, o que cómo es posible que no pueda superar una tristeza, que lo puedes hacer solo. Y eso tiene que ver con el desconocimiento, con el estigma, con el temor de aceptar que podamos tener un problema de salud mental, pero que el problema de salud mental es como cualquier otra enfermedad. Las frases más comunes son, primero, que alguien quiere llamar la atención, ¿no? Que estamos siendo muy intensos o que estamos exagerando, que es cuestión de actitud, que hay que poner de nuestra parte. Y son frases que yo creo vienen de la necesidad de una persona de como aliviar el dolor de alguien, ¿no? De decirle como, sal de eso, ¿no? Como ya, siéntete bien, porque nosotros mismos, nadie nos ha enseñado a tolerar sentarnos con el dolor nuestro ni de otra persona. Es bien difícil este estado de calma frente a alguien que estoy viendo que quiero y que está sufriendo sin querer aliviarle el dolor. Esas frases invalidantes lamentablemente terminan dando la vuelta, ¿no? Es decir, la persona ya no confía en mí, ya no me busca, porque siente que en lugar de ello sostenerla, la estoy juzgando, ¿no? La estoy criticando. Pero especialmente esta pandemia ha demostrado que todos tenemos
cierta susceptibilidad de tener efectos negativos y que a veces necesitamos ayuda profesional y que eso no tiene nada de malo. Lo malo es que no existe una atención suficiente ni en cantidad ni en calidad, ni en el ámbito privado ni público para atender estas importantes demandas. La poca información sobre prevención, atención y signos de alerta temprana pueden llevar a casos extremos como el de María, cuya hermana Tula Jiménez Arellano, de 32 años, desapareció hace 2 meses en Cerro de Pasco. Descubierto que tenía de repente desde antes señales que nosotros no veíamos, que podría ser un problema serio que se ha despertado con la pandemia. En el caso de un familiar, ¿no?, que ahora está con esquizofrenia, siendo una persona sana. La psicosis, el miedo, las noticias que veía día tras día, el miedo a salir a la calle, entonces entró como que en el estrés. Mi mamá en su ignorancia le ha llevado a una iglesia porque pensaba pues que está poseída, que no, decía, escuchaba voces, la golpeaba, la azotaba, a golpes le querían hacer confesar sus pecados, ¿no? En ese lugar había un pastor que se aprovechó de mi hermana, es el señor Serafín Escobedo. Esta persona se hace pasar como un pastor y simplemente es un farsante porque no hay exorcista, no hay liberador. Ellos han impedido que mi hermana sea tratada en un centro especializado. ¿Dónde está su hermana? Ahorita no sabemos, esta persona se la ha vuelto a llevar. ¿En qué provincia? En Cerro de Pasco se la ha llevado. ¿Y han hecho la denuncia? Sí, es que dicen que ella es persona mayor, pero no toman en cuenta que ella tiene un problema psiquiátrico bien grave y justamente habíamos venido para presentar la denuncia en la Defensoría del Pueblo, porque el fiscal lo que ha hecho es archivar todas las denuncias que yo hice. ¿Nunca nadie se había dado cuenta que tenía algún rasgo? De repente, claro, en su personalidad ciertas cosas que de repente no eran tan normales, pero decíamos, pues era su manera de ser, ¿no? En el siguiente bloque aprenderemos a reconocer los trastornos más comunes, cómo actuar y cómo visibilizar este problema. Según la OMS, la depresión es la enfermedad mental más común. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y es la principal causa mundial de discapacidad. Causa gran sufrimiento. En el peor de los casos, podría conducir a quitarse la vida, como lo hicieron 200 peruanos entre enero y abril. Preste atención a los siguientes síntomas para detectarla y actuar a tiempo. La persona que la padece comienza a sentirse triste, se siente con poca energía para realizar las cosas, tiene poca vitalidad. Ya hay un desgano mayor, no hay ganas de trabajar. Hay pensamientos pesimistas, uno suele ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno, y su relación con los demás disminuye. La persona con depresión tiende a aislarse. O esto se va complicando con presencia de trastornos del sueño, trastornos del apetito. El cuadro depresivo puede llevarnos a extremos, de comenzar a creer que la vida no tiene sentido. Hay un déficit de neurotransmisores en el cerebro que hay que compensar a través de la medicación. Es como cuando una persona tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene asma. El estrés laboral, el miedo al contagio del virus, problemas familiares y mucho más ha detonado en cuadros de ansiedad. La ansiedad es esta sensación de agitación, de una serie de señales físicas como la sudoración, la falta de respiración, que es acompañada por una
preocupación sin una causa específica, ¿no? En la persona con ansiedad usualmente hay pensamientos más asociados a ¿qué pasa si hago esto? ¿Y si pasa esto en mi vida? ¿Y si, no sé, cometo este error? ¿No? Tenemos como mucha duda en las decisiones. Y muchas veces la ansiedad viene acompañada de ataques de pánico. Si ya estamos de pronto empezando a tener falta de aire, palpitaciones o sensaciones de que me voy a desmayar o marear sin algo físico que realmente puede estar ocasionando esto, temor o pánico de pronto estar en un lugar cerrado, ¿qué hacer ante un ataque de pánico? Si estamos en casa o acompañados, la familia lo que debe hacer es primero buscar un espacio tranquilo donde la persona pueda tomar asiento, abrir las ventanas, iniciar ejercicios de respiración y relajación que casi todos conocemos, ¿no? Inhalamos lentamente por la nariz y exhalamos lentamente por la boca hasta que logramos que la persona se pueda estabilizar. Si a pesar de ello esto continúa, es importante buscar ayuda profesional. Si nos da de pronto estando solos en la calle, si estamos en auto, detenernos, buscar un espacio tranquilo y poner en práctica la respiración. Inmediatamente buscar a través de la línea telefónica a un familiar o a un amigo que en ese momento nos pueda acompañar. También están los TOCs, trastornos obsesivos compulsivos. Los trastornos obsesivos compulsivos son una forma de ansiedad que consisten en tener un pensamiento o varios pensamientos dentro de la mente de una persona sin poderlos controlar. Estos se llaman obsesiones y están generalmente acompañados de compulsiones. Las compulsiones son comportamientos repetitivos. También hay otros trastornos mentales y del comportamiento que afectan seriamente el funcionamiento de la persona. Estamos hablando de los cuadros psicóticos, estamos hablando de la bipolaridad, estamos hablando de la esquizofrenia. La esquizofrenia es un cuadro psicótico. La persona que sufre esquizofrenia tiene trastornos del pensamiento. Por ejemplo, llega a pensar cosas totalmente irreales. Puede pensar que algunas otras personas o el mundo en general está en contra de ellos, les quiere hacer daño. Eso se llama delirio de persecución. La persona con esquizofrenia puede tener alucinaciones también, puede escuchar voces que le hablan, que lo insultan, puede escuchar conversaciones entre personas que solamente existen dentro de él. Son las llamadas alucinaciones. Esta pandemia pues nos ha llevado a tener muchos problemas mentales, ¿no? Exclusivamente pensar de que, por decir, estamos encerrados y de pronto salimos y nos contagiamos, entonces eso que enferma, ¿no? Ahora mismo estamos saliendo todos protegidos, pero no sabemos si vamos a llevar el virus a casa. ¿Qué pasa si alguien en casa está con depresión, con ansiedad? ¿Cómo lo ayudaría? Motivándolos. A veces, por ejemplo, a mi hijo que ha perdido su trabajo, los dos han perdido trabajo. Entonces yo le digo, vamos a sobresalir, pero de otras maneras, entonces creando pequeñitos negocios o haciendo algo, ¿no? La llegada de la pandemia en marzo del 2020 trajo consigo largas semanas de encierro. En algunos casos significó compartir el techo en forma forzosa, en otros, un aislamiento en solitario. Casi me vuelvo ciego por estar metido en mi casa, no conversar con nadie. La socialización se volvió virtual. Videollamadas y mensajes reemplazaron el contacto físico. Un virus acechando las calles generó un cambio radical que afloró miedos, frustraciones, pérdidas e incertidumbre. La humanidad se enfrentaba cara a convivir con sus propios pensamientos y emociones. Este giro inesperado incrementó los casos de problemas de salud mental en todas las edades. En todas las familias peruanas
hemos podido tener de manera cercana la pérdida de un familiar, el contagio del COVID y que marca las emociones de la familia por el incremento del temor al contagio, el pensamiento de muerte, que los niños piensen que de pronto ya no van a volver a ver a ese padre o a esa madre que de pronto se contagia y que tiene que entrar a un servicio de hospitalización. Y hay muchas emociones, hay muchos temores. Sumado a esto también los problemas psicosociales, la pérdida de trabajo, el desempleo, la incertidumbre, la sobrecarga de trabajo en los hogares debido a que ahora los niños no van ya a la escuela, el trabajo remoto. Antes de la pandemia, nosotros, a través de los estudios del Instituto Nacional de Salud Mental, habíamos encontrado que aproximadamente el 20% de nuestra población tenía algún tipo de problemas de salud mental. Actualmente se considera que ese porcentaje se ha incrementado al 32%, 35%. En mayo, durante la cuarentena, la primera ola, la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud hicieron una encuesta digital. Se encontró que aproximadamente 6 de cada 10 peruanos tenían malestar emocional. El 55% problemas para dormir. El 42% problemas de apetito. El 13% pensamientos o ideación suicida. Y 4 de cada 10 tenía síntomas asociados a depresión moderada a severa. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos de mayo del 2020 reveló que 7 de cada 10 peruanos manifestaron sentir angustia, más del 58% tenía malestar emocional, más del 52% síntomas de depresión y más del 9% confesó tener deseos de morir. Las personas que más han empezado a acudir a solicitar atenciones psicoterapéuticas han sido los jóvenes. Estamos hablando de personas entre 20 a 30, 35 años. Estamos hablando que de esa población aproximadamente el 50% corresponde a esa edad. Estos jóvenes también han entrado a hacer tremendos trastornos de ansiedad, tipo estrés, producto de estar sometidos a esta situación de la pandemia, del confinamiento, y ya vemos cómo incluso algunos de estos jóvenes se han desordenado, porque eso es la cosa, eso es el otro asunto del cual no se habla. Solamente se habla a veces de los trastornos, pero no se está hablando de los desórdenes de comportamiento. Y uno de ellos ha sido bastante frecuente, la depresión, relacionado con la pérdida laboral. Cuando han perdido los familiares, cuando han perdido los hijos, que están sufriendo mucho, están muy angustiados, el confinamiento, lo que les ha pasado. Claro, ahora están con esto de la vacuna, como que se ha generado un poquito de esperanza, pero igual, o sea, siguen con esto y, por ejemplo, los cuadros de demencia senil. Encontramos un incremento de la violencia intrafamiliar. Ya antes de la pandemia había y ahora se ha incrementado más. Hay muchas parejas que se han comenzado a distanciar. El feminicidio es fundamentalmente un inadecuado manejo, por ejemplo, de la celotipia, de la irritabilidad y la ansiedad que va a llevar a las personas a que no solamente por un asunto de machismo, sino por un asunto de no saber manejar esta emoción de la celotipia, la irritabilidad o la agresividad. En nuestro país, los niños y adolescentes también requirieron atención en salud mental en pandemia. Algunos eran pacientes antiguos y otros desarrollaron nuevos casos. Es terrible lo que están pasando a las personas ahorita, con este hacinamiento, terrible, terrible. Los chicos se ponen nerviosos, demasiados hiperactivos, no saben qué hacer. Por rato se pone nerviosa, grita, ¡ay! Grita ella. Yo agarro, le doy agüita, le saco, le lavo su carita. ¿Y ha pensado en consultar a un psicólogo? Sí, me dice que es los nervios. Los problemas de salud mental en niñas y niños de 6 a 11 años, en general, el 32.6% estuvo en la categoría de riesgo
para presentar por lo menos un problema de salud mental, sea de tipo emocional, conductual o atencional. En tanto que en adolescentes entre 12 a 17 años, los resultados fueron que el 29.6% estuvo en esta misma categoría. Más de 180.000 peruanos fallecieron a causa de la COVID-19. Los especialistas nos explican cómo manejar un duelo en pandemia. Les ha llevado, diríamos, a estar viviendo un momento de estrés muy grande que incluso no se llora, sino ya se empieza a llorar y a sentirse cuando ya el ser amado, el ser querido, el familiar se ha ido. Para realizar ese duelo, esa ceremonia de despedida que solíamos hacerlo previo a la pandemia y que nos permite cerrar ese círculo de emociones. Recogemos de pronto las cenizas de nuestro ser querido y lo que podemos hacer es velarlos desde casa, reunirnos alrededor de este ser querido, los familiares cercanos, las misas virtuales donde podemos recibir la compañía de muchos amigos, familiares, incluso dentro o fuera del país. Es un proceso donde las personas van acostumbrándose al hecho de que ya no van a volver a ver a ese ser querido, no van a poderlo tener en la mesa, no van a poder conversar con él, pero se tiene que respetar. Cada persona tiene un tiempo para procesar este duelo. Cada uno vive la pandemia como puede, con sus recursos y emociones. No hay nada establecido y las realidades son distintas. La fatiga pandémica, desmotivación y cansancio es mundial. Hay que aprender a sobrellevarla y descartar hábitos que no contribuyan, como la sobreinformación o la idealización presentada en redes sociales. En el próximo bloque tendremos dos importantes testimonios. Hablar de salud mental es una tarea aún pendiente, sin embargo, cada vez más personas se atreven a contar su testimonio de vida. Jessica Vega es una de ellas. Tiene 32 años y tras su larga lucha contra la depresión y ansiedad y un intenso viaje de autoconocimiento, hoy se dedica a ayudar a otras personas con sus talleres de yoga y mindfulness. Ha escrito 3 libros, entre ellos Yoga o Clonazepam. Cuando tenía 18 años me fui a estudiar a París y a Nueva York, la universidad, y empecé a vivir sola. Y creo que la soledad y estar lejos de mi país fue el detonante para activar algo que creo que ya estaba ahí o como que tenía la predisposición, que era esta tendencia a rumiar, ¿no? A no poder parar de pensar mis preocupaciones, de estar en el futuro, en el pasado, pensar en todo lo que hacía mal, y esa tendencia también como a la depresión, a la baja energía, fue tan fuerte que terminé teniendo ataques de pánico y tuve que regresarme a vivir a Perú. Sientes mucha desmotivación, no te provoca hacer nada, todo te da miedo, te cuesta pensar con claridad y encontrar soluciones a los problemas. Vives muy enganchada en el mundo de los pensamientos. A mí me pasaba que como que me ahogaba, como que no podía respirar o sentía un pánico muy fuerte, ¿no? Como un miedo extremo. ¿A algo específico? En general, como que no sabes de dónde viene y como que te paraliza, ¿no? Como a los 20 toqué fondo, como que ya simplemente no me provocaba salir de mi cama y me sentía como que totalmente derrotada. Mis papás me llevaron al psicólogo, al psiquiatra, eso me ayudó un poco. Me dieron como un diagnóstico, que eso de alguna manera ayuda, tienes ansiedad, tienes depresión, y te dan pastillas, te dan antidepresivos, te hacen terapia,
pero me tomó también muchos años encontrar un tipo de terapia que me ayude de verdad. A mí las pastillas no me ayudaron, sé que a muchas personas las ayudan, pero a mí no me ayudaron. Los antidepresivos te bajan la energía, te hacen sentir como cansado. Los ansiolíticos te pueden funcionar en el momento, pero a la larga te traen más ansiedad, o por lo menos a mí me traían más ansiedad. Me tomó como 8 años salir de eso. Sí, en parte es genético, pero en realidad es epigenético, porque la genética no se manifiesta por sí sola, sino en interacción con el entorno. Si tú tienes un entorno de niño estable, cálido, y como papás que te den esa estabilidad emocional y satisfagan tus necesidades, eso es un factor súper importante que puede activar o no tu genética depresiva o ansiosa. Ahí es cuando descubrí el yoga y la meditación como herramientas para manejar la ansiedad y la depresión. Uno de los primeros problemas es que juzgamos nuestras emociones negativas. Entonces creemos que sentir miedo, tristeza, ira está mal, cuando en realidad son emociones humanas completamente normales y válidas. Es no sentirnos mal por sentirnos mal, y es empezar un proceso de aceptación y de autocompasión para poder integrar todas nuestras emociones. O sea, tan solo verbalizar lo que tú sientes y describirlo de manera detallada, ya sea por escrito o a alguien más, decírselo a alguien más, te calma. Sobre todo si la persona que te escucha es una persona validante, que muchas veces caemos en este diálogo de autocrítica o de autoodio o de vergüenza o de culpa por errores que hemos cometido o por fracasar en alguna relación amorosa o en el trabajo o en algo de la vida. Y en realidad es importante que notemos cuando nuestra mente entra en este piloto automático de autocrítica y rápidamente desafiemos esa voz. Me dedico a trabajar únicamente con personas que sufren de ansiedad, depresión o somatizaciones del estrés, como enfermedades autoinmunes, psoriasis, fibromialgia, migrañas, colon irritable, gastritis, eczema. Y nada, me encanta mi trabajo porque realmente las herramientas de mindfulness, de meditación y de yoga que les enseño realmente les sirven. Pedir ayuda es una antidepresión natural. Es bien importante decir, no puedo solo, nadie puede solo y necesito que me ayuden. Eso puede definir tu vida y puede definir entre que te hundas en la ansiedad o en la depresión o entre que salgas y mejores. Si estás pasando por un momento difícil, tienes que saber que hay solución, hay herramientas y hay muchas maneras de mejorar. Pedir ayuda a tiempo es importante, eso lo sabe la actriz Anaíde Cárdenas, quien no solo es el símbolo de una mujer que venció el cáncer de mama, hace unos años reveló que convive con un problema de salud mental. No tienes por qué sentir vergüenza de pedir ayuda. Todos pasamos por esto. Y quien diga que no, probablemente esté mintiendo. Yo he sido diagnosticada con trastorno límite de personalidad hace muchos años, más no me siento una persona enferma. Vengo superándolo todos los días. Creo que es una decisión que uno debe tomar todos los días cuando se levanta, ¿no? La vida está llena de decisiones y nuestra salud mental es una decisión que se tiene que tomar todos los días. Nosotros estamos con un chip incorporado de que tener algún problema de salud mental, ya sea depresión, ansiedad, llámalo tú bipolaridad, trastorno límite de personalidad, esquizofrenia, cualquier problema que haya psicológico, automáticamente viene cargado con un estigma. Claro que no me es fácil hablar de esto. ¿Cómo es que uno se da cuenta que tiene un problema? Es cuando empieza a no sentirse bien y que esto que le está pesando empieza a inhabilitarte de hacer tus tareas básicas del día. Cuando algo te inhabilita ir a trabajar, estudiar, pararte de la cama, comer, necesidades básicas, simples. Cuando estás creciendo, realmente no llegas a entender del todo lo que está pasando, ¿no?
Y no es hasta que llegas, creo, al lugar correcto, con las personas correctas o con el terapeuta correcto, que dice, ok, ven acá, vamos, y yo te voy a enseñar, o yo te voy a ayudar, ¿no? Yo he tenido, en realidad, mucha suerte, ya hacia los últimos años, de haberme cruzado con grandes terapeutas, grandes personas, y también no me quiero quitar mérito a mí misma, porque es un chambón. Buscar ayuda no es fácil y pedir ayuda tampoco es fácil. Los pensamientos rumiantes, para mí tienen nombre, se llama mi cuy. Ahí. ¿No? ¿Cómo hago para que el cuy pare? Hay veces que el cuy no para, ¿no? Que es como hasta que no pasen, no sé, pues un par de horas o lo que fuera, va a seguir ahí comiéndome la cabeza. Pero normalmente lo que intento hacer es cambiar de ambiente, meterme en la ducha, oler algo rico, comer algo con sabor fuerte, que vaya a ponerme en el presente, ¿no? Porque normalmente esos pensamientos rumiantes tienen que ver mucho con suposiciones, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa si pasa lo otro? Normalmente cuando la gente te cuenta algo, normalmente está contándotelo porque necesita hablar con alguien, no porque quiere que le solucione la vida, porque quiere que lo juzguen. Todo el mundo en algún momento de su vida, estoy hablando de toda la población del mundo, si es que se pudiese, debería ir por lo menos una vez a terapia. Hace falta un espacio para uno mismo, para poder hablar de lo que necesite hablar, ya sea para descargar de su vida laboral, para tener esa hora o 45 minutos, 50 minutos de atención solamente para ti, con alguien imparcial que pueda quizás ayudarte a rebotar ideas y a pimponear. Yo creo que vivimos en una sociedad bastante castrante, ¿no? Todo el mundo tiene que calzar dentro de un molde, y si no calzas dentro de este molde, entonces, ¿sabes qué? No funcionas aquí, entonces, chao, vete, tienes un problema, no eres igual que el resto. Mientras más empáticos y tolerantes seamos con el prójimo, menos creo que va a haber una aceptación mucho más grande de todo tipo de personas. Me solidarizo con tu dolor. Eso cambia todo, ¿sabes? Lo cambia todo. Ok, no estoy de acuerdo, pero entiendo tu posición y la respeto. Resolviste los problemas del mundo, ¿sabes? Sí, con mi testimonio puedo ayudar por lo menos a alguien a no sentir vergüenza. Creo que mi misión está cumplida, ¿no? Y que ese alguien vaya a buscar ayuda y que sepa que no está solo, que somos muchos. Aceptar y pedir ayuda a tiempo puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien que afronta estos problemas. Pedir ayuda y recibir tratamiento a tiempo es fundamental para la recuperación. Las herramientas son muchas, pero dar el primer paso es casi siempre lo más difícil. Yo creo que para reconocer que uno necesita ayuda, tiene que sincerarse consigo mismo, ¿no? Tiene que decir, ya, yo creo que ha llegado el momento en el que esto afecta mis días, ¿no? Siento que no funciono de la misma manera en mis actividades diarias, en mis labores, en mi trabajo, en mis relaciones sociales, y diferentes partes de mi vida ya están siendo afectadas.
Cuando se acepte que se afronta un problema, hay varias opciones para encontrar un especialista. ¿A dónde podemos acudir? El Ministerio de Salud cuenta con centros comunitarios de salud mental y sus direcciones se encuentran en la web del MINSA. La idea es tener un centro de salud mental comunitario por cada 100.000 habitantes. Este año, el año del Bicentenario, la meta es llegar a 281 centros de salud mental comunitaria. Ya nos encontramos en 203. La atención en el Ministerio de Salud es gratuita. Tiene acceso a la consulta ambulatoria, a los medicamentos, a la psicoterapia, a la rehabilitación psicosocial, a la rehabilitación laboral, inclusive a la hospitalización. También está la línea gratuita 113 con la opción 5 de orientación en psicología. Podrá recibir ayuda de expertos. De pronto tenemos dudas, no sabemos qué hacer ni a dónde acudir y a veces eso nos genera temor, vergüenza, preguntarle a un conocido, a un familiar. Tienen la opción de llamarnos a esta línea donde encontrarán el consejo y la orientación de los profesionales de psicología para poder guiarlos al establecimiento, al centro de salud mental comunitario más cercano a su domicilio. Además, puede buscar centros o consultorios privados y en la página del Colegio de Psicólogos puede asegurarse de que cuenten con una colegiatura. No tengan miedo de ir al psicoterapeuta. El psicoterapeuta está justamente preparado para generar bienestar en las personas. Y las personas que tienen bienestar son las que disfrutan de la vida, son las que disfrutan de su familia y su familia disfruta de ellos. Deben de saber que efectivamente hay esperanza, hay alternativas y sobre todo estas alternativas las tenemos aquí en nuestro país. En febrero de este año se promulgó la ley que declara la salud mental de necesidad e interés nacional y señala que el Estado peruano debe priorizar como política pública planes, lineamientos y programas y además la promoción de la salud mental, priorizando prevención, tratamiento y rehabilitación en todos sus niveles de gobierno, con especial énfasis en el primer nivel de atención, es decir, postas y centros de salud. El próximo gobierno deberá mejorar estas políticas y el acceso igualitario de regiones, implementar atención de un psicólogo por colegio para intentar cerrar la brecha entre demanda y oferta de especialistas. El Colegio de Psicólogos tiene ya más o menos registrado un poquito más de 41.000 a 42.000 psicólogos, ¿no? Estos de acá están ubicados en personas que se dedican tanto al campo organizacional, al campo educativo, al campo comunitario, al campo social, al campo deportivo, pero también al campo clínico y de la salud. Hay aproximadamente trabajando para el Estado de unos 4.000 a 5.000 psicólogos, que es prácticamente una cantidad bastante deficiente, ¿no? Posiblemente el país necesite unos 200.000 psicólogos y eso es un asunto tremendamente serio. Si la sociedad entendiera que la salud mental se forma desde la niñez, otra sería la historia. Una crianza en un ambiente de bienestar social es fundamental para un futuro adulto sano. Cuenta con un entorno de amigos que son saludables, no atacan violentamente, no se genera acoso escolar, en una adolescencia saludable, sin complejos de creerse más porque tiene plata. Y entonces cuando hay un entorno saludable, se fortalece, se protege y de pronto hay un problema de esos que siempre hay en la vida y uno puede enfrentarlos. El problema está cuando existe una secuencia de una crianza con maltrato físico, maltrato psicológico o simplemente con descuido. Se entra a un colegio con acoso escolar, con profesores que maltratan psicológicamente a los niños. Vamos viendo relaciones de pareja conflictivas y creemos que eso es lo normal. Se crece en una adolescencia con muchos complejos y llegan a la adultez con la cabeza enredada y pasa un tema y la posibilidad de desarrollar ansiedad y otros problemas va a ser mucho más alta. Se usa mucho la crianza negativa, la crianza agresiva, cuando debe utilizarse la crianza positiva. Y la crianza positiva está en función de una serie de principios de adquisición de buenas emociones y de buenas conductas.
Ahora que sabemos reconocerlas, aprendamos algunos hábitos que podrían ayudarnos en nuestro autocuidado diario. Por ejemplo, establecer una rutina. ¿Qué pasa si yo me disciplino durante 10 días y salgo a caminar a la misma hora? Automáticamente mi cabeza y mi cuerpo me va a pedir salir a caminar a esa hora y ya hago el hábito. Tener un espacio, no vamos a decir de soledad, ¿ya? Pero de estar en mi propio momento. Por supuesto, tengo una casa chiquita, mi espacio de soledad va a ser mi caminata. Y ahí el cerebro se va acomodando, se va tranquilizando y regreso con mejores ánimos. Pero si uno quiere mantener el equilibrio, en primer lugar, lo más simple es tener fotos de naturaleza. Esto suena tonto, pero hay estudios en los cuales he encontrado que las personas que tienen fotos de naturaleza tienden a estar más relajados y a producir más, pero si tienen sus plantitas, mejor aún. Practicar ejercicios de respiración que nos traigan al presente también es una buena opción. Bueno, les voy a enseñar un ejercicio de respiración que te va a ayudar mucho en un momento de ansiedad. Esta respiración se llama la respiración abdominal y se trata de inhalar inflando la barriga y exhalar desinflando la barriga. Entonces inhalas por 4 segundos inflando tu barriga y exhalas por 8 segundos desinflando tu barriga. Trata de hacerlo siempre con los ojos cerrados, trata de hacerlo sentado o echado y siempre con las manos en la barriga. Pintar, dibujar, bailar, escribir y realizar actividades que ocupen los 5 sentidos son siempre útiles. Hay mucha gente a la que le ayuda, por ejemplo, el escribir, ¿no? Tener un diario emocional. Por ejemplo, escribo en la semana cómo me siento cada día de la semana, cómo he estado, me permite mucha autoconciencia, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentamos a preguntarnos cómo estamos? Algunas otras herramientas más, por ejemplo, para calmar intensidad es el tema de choques de temperatura, por ejemplo, sostener hielos. Todas estas actividades se hacen como, me traen al presente. Recuerde que la salud mental no se ve en fotos, que no todos tienen apertura a confiar sus problemas. Es por ello que hay que actuar de forma empática, pues un amigo, familiar o compañero de trabajo podría necesitar ayuda. ¿Qué podemos hacer desde casa? Acompañar con nuestro silencio, acompañar con nuestro corazón y con nuestros pensamientos. El acompañar no significa dar indicaciones, juzgar o cuestionar o ponerle un valor a lo que uno debe sentir o no sentir tristeza. No comparar nuestras emociones con las emociones de las otras personas. Muy al margen de tener un diagnóstico, cualquier persona que se quite este estigma de tener un problema de salud mental y sentirse menos por ello, avergonzado, va a poder hacerle frente a cualquier situación que se le presente en la vida, ya sea ansiedad, depresión, esquizofrenia, bipolaridad y todos los diagnósticos que conocemos y que muchas veces nos avergüenzan, no tienen nada que ver la persona, el ser humano, con la etiqueta, con el diagnóstico que nos pueda poner un médico. No existen dolores más fuertes que otros en la medida en que cada persona tiene una historia con su propio dolor y tiene experiencias diferentes, incluso formas de afrontar distintas, ¿no? Así como no existen dolores más fuertes que otros, que creo que es una idea muchas veces invalidante, ¿no? Que creemos que hay situaciones peores que otras, ¿no? Creo que vale preguntarnos también cuál es la utilidad de cuestionar si es que hay un dolor más grande o si es que realmente en mi intento de compararlo con algo grande y gigante estoy invalidando algo chiquito que para mí puede no significar nada, pero para otra persona puede significar el mundo, ¿no? Entonces, esta comparación de dolores, que ya se ha hablado mucho también en el campo de la salud mental, responde a una necesidad tal cual como lo mencioné de aliviar y de comparar. Bueno, si tú sabes que hay alguien peor, tal vez te sientas mejor, ¿no? Y termino por pasarme la vida invalidando lo que siento. Normalizar los problemas de salud mental depende de todos. Más empatía y menos estigma.